y como que quiere litigar con esas personas que le dijeron que estaban hablando la verdad de él. Sin embargo, hubo una persona que lo llamó y le dijo: ¿por qué te sientes mal? ¿Cuál es el motivo por el cual te sientes indignado? ¿Por qué están hablando mal de mí? ¿Acaso, contesta la otra persona, no es verdad lo que dicen? ¿No eres una persona que te gusta entrometerte en todo? ¿No eres una persona iracunda? ¿No eres una persona que te gusta ofender a las demás personas? ¿No eres una persona despiadada, maleducada? ¿Acaso no lo eres? ¿Acaso estamos mintiendo con lo que estamos hablando? ¿Por qué entonces te sientes mal? Y le dijo esta persona: porque yo no me veo como ustedes me ven. A lo que la persona le dijo lo siguiente: entonces tendrás que soportar que sigamos hablando la verdad que tú piensas no tener. Así nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos de una persona que tenga un buen testimonio? Yo creo que los matrimonios lo necesitan. Yo creo que nuestros pecados exigen de una persona de buen testimonio. ¿Quién se atreve a confiar en una persona que no tiene un buen testimonio? ¿Quién se atreve a confiar en un iracundo? ¿Quién se atreve a confiar en un imprudente? ¿Quién se atreve a confiar aún para confesarle cualquier tipo de pecado en una persona entrometida en todo con un lenguaje soez? Sin embargo, no podemos caer en los absolutos. No podemos ni siquiera pensar que no existe una persona en este mundo en la cual nosotros podemos confiar. Sí existe. Tenemos que buscarla. Tenemos que tener ojos abiertos para encontrar a dicha persona. Esa persona nos ayudará en los momentos de debilidad. Esa persona nos ayudará a reconocer nuestras faltas. Y la sencilla razón por la cual esto sucederá es porque su testimonio está siendo elogiado. Quizás puedas llegar y ver a una persona así y sentirte como que wow, ¿y ahora qué hago? Será la misma persona que una vez le confié todos mis pecados para que me ayudara, y lo primero que hizo fue sacarlos a las redes sociales o ponerlos en el estado de WhatsApp. Yo creo que todos necesitamos a alguien, encontrar a una persona de buen testimonio. Todos lo necesitamos para nuestro viaje aquí en la tierra. Por lo tanto, indica hasta cierta medida que el buen testimonio es un buen indicio para confiar, para hablar, inclusive para que te acompañe a cumplir tus propósitos. Por eso es que las buenas compañías no corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías son las que corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice que el que anda con sabio se volverá sabio. Entonces, ¿para qué la Biblia tiene que decir que el que anda con necio se volverá necio? Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sale del concilio de Jerusalén. Habían coordinado todo para que todo salga bien, pero había un problemita. Marcos debía ir con Pablo a su segundo viaje misionero, pero Pablo le dice a Bernabé que él no puede ir. Y la sencilla razón por la cual Marcos no podía ir con Bernabé y Pablo fue que los abandonó. Y esa fue la causa por la cual Pablo le dijo a Bernabé que Marcos no podía ir. Todo parece indicar que lo que motivó al apóstol Pablo a decirle a su gran amigo Bernabé fue el mal testimonio que dio Marcos cuando los abandonó sin ni siquiera explicar el motivo por el cual se estaba separando de ellos. Parece indicar que el buen testimonio influye aún en el viaje que nosotros vayamos
hacer. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el capítulo 16. Y este capítulo te adelanto que no te lo pierdas domingo tras domingo para que edifiques tu vida. Aquí ya vemos a un Pablo con más experiencia. Aquí vemos al Espíritu Santo moviéndose de una manera, yo diría, un poco más amplia. Vamos a estar aprendiendo aquí también teología sistemática. Por lo tanto, no te pierdas este capítulo por nada de la vida. Después de este desacuerdo inevitable, el apóstol Pablo continúa su viaje. Verso número 1, Hechos 16, del 1 al 5, miren cómo se describe. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, y conforme pasaban por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Entonces, ¿cuáles son los resultados que tenemos del buen testimonio? La manera que vivimos indudablemente influenciará en las decisiones de otros. Repito, la manera en la cual nosotros vivimos influenciará en las decisiones de otros. Tristemente es así. Aquí vemos a un Pablo que le dijo que no a Marcos, pero vemos al mismo Pablo diciéndole a Timoteo: ándate conmigo. Entonces, como primera enseñanza, hoy tenemos que ver que cuando se elogia el testimonio, se es usado por otros para cumplir los propósitos de Dios. El buen testimonio es usado por otros para cumplir los propósitos de Dios. No podría llamar la atención como Pablo no quiso que Marcos fuera con él en su segundo viaje misionero. ¿Acaso Pablo es frío, frívolo? ¿Acaso el apóstol Pablo se equivocó? No se equivocó. Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo y está tomando las medidas correctas. De hecho, no encontramos aquí en la Biblia cómo a Marcos se le elogia. Todo lo contrario, tristemente hay que decirlo, que hasta aquí este Marcos obtiene una recomendación negativa del mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: Marcos no puede ir con nosotros, Bernabé, por la sencilla razón que nos abandonó. Ahora tenemos que entregar cartas, ahora tenemos que ir por las iglesias. Después de un conflicto se necesita hasta cierto punto de una persona que tenga un carácter formado, y me parece que Marcos no lo tiene. De hecho, sabemos esto porque el mismo Lucas lo describe. Y este fue el motivo por el cual Pablo no se llevó en su segundo viaje a Marcos. Así que al llegar a Listra, Pablo se encuentra con un hombre que los hermanos lo elogiaban por su buen testimonio. No está siendo elogiado por la familia, porque muchas veces no queremos que nuestros familiares sean criticados. Aquí había una comunidad en Listra y en Iconio que conocía a Timoteo y lo elogiaban por su buen testimonio. Pablo ahora llega a Listra y a Iconio y se encuentra con este detalle tan importante. Hay un joven llamado Timoteo que es elogiado por el buen testimonio.
De manera que el apóstol Pablo le dice: vamos conmigo, que tú eres el que yo necesito. Tú eres el que yo necesito. ¿Cómo es posible que ahora Marcos se queda y Timoteo se va? La sencilla razón, yo creo que todos tenemos sentido común. La sencilla razón es que Timoteo era elogiado por el testimonio que tenía y Marcos no. ¿Se dan cuenta la importancia que hay del buen testimonio? Aún en las decisiones que otros vayan a tomar. El buen testimonio es muy importante para que otros lleven a cabo el propósito de Dios. Repito esto porque es importante. IFG. El buen testimonio es importante para que otros, no tú, cumplan los propósitos de Dios. Vemos a un Timoteo con buen testimonio, Pablo llevándolo para cumplir los propósitos de Dios. En ningún momento vemos a un Timoteo orando para que Pablo lo lleve al segundo viaje misionero. Lucas no dice eso. Él vivió de acuerdo al evangelio y fue suficiente motivo para que cuando Pablo llegara a Listra y a Iconio predicando el evangelio, entregando las cartas que se habían acordado o los preceptos que se habían acordado en el concilio de Jerusalén, encontrar un hombre que le ayude en su segundo viaje misionero. Pero ¿por qué Pablo decidió hacer esto? Lo escogió probablemente por el carácter maduro que había encontrado en Timoteo. Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Era un hombre de buen testimonio. Por eso es que el buen testimonio influye mucho a la hora de escoger hombres para los propósitos de Dios. No podemos escoger a cualquiera. Cualquiera no es el nombre que describe la Biblia. La Biblia no describe el nombre cualquiera. La Biblia describe quiénes son los hombres que debemos escoger para cumplir los propósitos de Dios. Y tristemente lo digo, son hombres que tengan buen testimonio. No que se crean que tienen buen testimonio, sino hombres que otros validan que tienen buen testimonio. No se trata de sentimientos, se trata de la realidad. ¿Quién era Timoteo que Pablo lo escoge? Y no llevó a Marco. Bueno, aquí vemos algo. Quizás a Pablo en su primer viaje misionero, cuando pasó por Listra, en el capítulo número 14, quizás se convirtió su mamá, se convirtió también su abuela. Miren cómo lo describe segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, verso número 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Quizás estas mujeres se convirtieron en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero de ahí a cuando el apóstol Pablo volvió, la fe se había mantenido, el testimonio se había permanecido. Ellos dieron el fruto apacible de justicia. Ellos no se quedaron simplemente con una elocuencia o quizás con la gramática de lo que Pablo dijo. Ellos se quedaron con la aplicación de la palabra. Ojo, estamos hablando de un contexto que no tenemos una comunicación como la que tenemos hoy. No había cómo preguntarle a Loida por mensajes de texto: ¿cómo va Timoteo, que lo necesitaré para el segundo viaje? Quizás Timoteo, como muchos otros, mas nunca pensaron en ver al apóstol Pablo. Timoteo tenía algo que nosotros necesitamos comprender. Timoteo vivía con buen testimonio porque Timoteo adoraba a Dios. De manera que un buen discípulo es un buen alumno. Y eso es lo que el apóstol está queriendo decir acá. Había un discípulo llamado Timoteo. Por eso fue que Timoteo se convirtió en maestro. Y no se puede enseñar a otros si no eres un buen alumno. Fue a este joven Timoteo al que el apóstol Pablo escribió en su primera carta, en el capítulo número 3, los requisitos del pastor. ¿Van entendiendo qué clase de joven era este? ¿Quién no quisiera tener a un Timoteo a su lado? Que después de tanto tiempo sin habernos comunicado, cuando se llega a ese lugar, la gente dice: wow, este muchacho es excepcional.
Este muchacho tiene una pasión por el evangelio. Este hombre es digno. ¿Quién no quisiera tener a un Timoteo a su lado para que le aconseje, para que le ayude, para que le acompañe en su viaje? Timoteo tenía la cualidad de ser un buen alumno y un buen discípulo. Por eso tuvo la cualidad de ser un buen maestro. No podemos ser buenos maestros si no somos buenos alumnos. Nunca lo podremos llegar. Entonces, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Cuál fue la razón? ¿Fue movido entonces el apóstol Pablo por la presión de los judíos? No, para nada. Recordemos y leímos que Timoteo era medio judío, su padre era griego, o sea, gentil. Y quizás en ese entonces, a los 8 meses, quizás no fue circuncidado como lo prescribía la ley judía. El padre, quizás por ser gentil o griego, que son sinónimos que Lucas usa en su narrativa, no lo circuncidó. Este joven fue creciendo, pero se fue desarrollando dentro de la fe judía, pero con esta atenuante: no se circuncidó, pero se mantuvo en la fe. Después que el apóstol Pablo pasó por Listra, y al encontrarlo se encuentra que este joven tiene buen testimonio, pero ahora hay un problema que resolver en su vida. Pablo tenía que ir a los judíos, a las iglesias de Antioquía, de Cilicia, de Listra, de Iconio, de toda Asia Menor, entregando los acuerdos en los que había quedado el concilio de Jerusalén. Los judíos decían que había que circuncidarse porque si no, no eran salvos. Entonces, ¿Pablo sintió temor? No. El apóstol Pablo circuncidó a Timoteo no porque estuviera cediendo a la presión de los judíos que se convertían a cristianos, ni tampoco a los fariseos. No, la razón por la cual es, sino que el apóstol Pablo quería mostrar respeto a la ley judía, porque Timoteo era medio judío. Si Timoteo hubiese permanecido sin circuncidar, a muchos judíos le hubiese parecido que Timoteo había rechazado la ley mosaica y mucho más la etnia judía. Se necesitaba de judíos en ese entonces para llevar a cabo el evangelio. Y Pablo está haciendo algo muy importante. Ahora Timoteo tiene que trabajar entre judíos que sabían que su padre era gentil, y Pablo lo circuncida para no impedir el testimonio de este joven misionero. Él tenía que enfrentar muchos desmanes en el camino, muchos problemas, muchos conflictos con los mismos judíos que se iban añadiendo a la fe cristiana. Además, Timoteo era un buen hombre, pero tenía este problema. Timoteo recibió la aprobación debido a su testimonio. Era considerado favorable por la autenticación a primera mano. No se está diciendo que enviaron cartas de recomendación sobre Timoteo. No, todo lo contrario. Las mismas personas con las cuales él se relacionaba testificaban de él. Hablaban bien de Timoteo todo el tiempo. Todo el tiempo. Tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad. Timoteo tomó el lugar de Marcos por su testimonio. Para Pablo fue más creíble usar a Timoteo que usar a Marcos. Así es, de esa manera yo creo que el apóstol Pablo estaba evitando, por medio de la circuncisión a Timoteo, evitando problemas futuros en las sinagogas. Ahora hay que llevarle el evangelio a las sinagogas. Los gentiles se iban a mezclar con los judíos. Eso podría traer un conflicto, porque Pablo andaba con una persona que hasta cierto punto no se había circuncidado. Pablo quería que su nuevo equipo tuviese una filosofía correcta. Por tanto, como segunda enseñanza de hoy, quiero darte lo siguiente: el buen testimonio es usado para la enseñanza
y el crecimiento de la iglesia. El buen testimonio es usado para la enseñanza y el crecimiento de la iglesia. Como vimos al principio, yo creo que el buen testimonio inspira confianza, inspira seguridad. Yo creo que ustedes no estarían en desacuerdo conmigo. Usted confía más en una persona que lleve una vida de santidad que en una persona que lleve una vida de pecado. Tristemente es así. Nadie se arriesgaría a confiar en una persona que tiene un mal testimonio, como vimos al principio. Sin embargo, Pablo incluye a Timoteo en su segundo viaje misionero debido al buen testimonio. Eso fue lo que motivó al apóstol Pablo. Y esto lo hizo en la medida que el apóstol Pablo se estaba desarrollando. Ahora Timoteo entra en el equipo del apóstol Pablo a entregar acuerdos en los que el concilio de Jerusalén había acordado. Y las iglesias eran enseñadas y eran observadas por medio de los acuerdos que ya habían decidido que se les debía dar a cada iglesia por donde ellos pasaban. Vamos a volver a leer los versos 4 y 5 del capítulo número 16 de Hechos. Y conforme pasaban por las ciudades, el trío, Pablo, Silas y Bernabé, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué se los entregaban? Para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Yo podría decir, amén, hemos terminado el sermón. No vemos acá manipulación, no vemos acá música de fondo, no vemos acá campañas de milagros, de sanidades para que las personas, para que las iglesias crezcan. No vemos acá tampoco un apóstol dándote una falsa profecía que este año 2023, ya andan por ahí profecías para el 2023. No vemos eso. Vemos que se les está entregando lo que tienen que hacer y debido a lo que tienen que hacer, la iglesia se multiplicaba. No había otra cosa, la enseñanza. Eso era lo que motivaba a las personas a aprender más y aprender más. Mientras el apóstol Pablo continuaba su viaje misionero, comunicaban a las iglesias las decisiones que se habían tomado. Recordemos, hubo mucho desacuerdo entre las iglesias. Se esparció el rumor de que ahora los gentiles no podían incluirse en el pueblo creyente porque tenían que circuncidarse. Y esto generó un gran debate. Había una mezcla, había que unir dos pueblos con diferentes trasfondos, diferentes culturas. Ahora se tenía que congregar el gentil que comía sangre con el judío que no comía sangre. En otras palabras, se tenía que juntar ahora ese gentil que vivía como le daba la gana y que no respetaba la ley con ese judío que vivió toda una vida obedeciendo la ley. ¿Cómo se pueden sentar dos personas en el mismo lugar con diferentes trasfondos de fe? Miren, ¿sabe quién es el único que puede lograr que dos personas con diferentes trasfondos, diferentes fe, se puedan sentar, levantarse, levantar sus manos y adorar a Dios? El evangelio. Tú y yo con nuestras propias fuerzas no lo podremos lograr nunca, porque nuestra fe, nuestros argumentos, nuestros principios pesarán siempre a la hora de nosotros determinar hacer cualquier cosa. Así que llama la atención cómo Lucas no quiere dejar algo que su audiencia debía comprender en aquel entonces. Pablo escoge a Timoteo, lo circuncida y ahora le pide que vaya con él a entregar las cartas
pero ya Timoteo se había circuncidado. Y cada iglesia nos describe Lucas que debía observar, debía estudiar lo que se les había entregado. Había mucho debate sobre la circuncisión. Entonces, ¿qué debían entregar? ¿Qué era lo que debían observar? ¿Qué era lo que ellos debían estudiar domingo tras domingo, sábado, miércoles? Quizás todos los días. Abre tu Biblia y vamos a ir un poquito más atrás. Hechos 15, versículos 29 y 30. Ya pasamos por ahí, pero yo creo que es importante volver a pasar. Este fue el acuerdo del concilio y esto fue lo que tenían ellos que entregar: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardéis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Esto fue en lo que quedó el concilio de Jerusalén. Y esto era lo que Pablo ahora tenía que hacer con Silas y con Timoteo en su segundo viaje. Debemos recordar algo, que estas cosas tenían dos propósitos muy importantes. Acá en esta primera parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, era la comunión dentro de las iglesias. Judíos y gentiles tenían que sentarse juntos, pero también la evangelización judía, como lo fue la circuncisión de Timoteo. Aquí hay un hombre circuncidado que le está diciendo a ustedes que ya no hay que circuncidarse. Van entendiendo, porque quizás algunos comentaristas o algunos pastores quizás puedan decir que Pablo lo hizo porque se dio a la presión. No, Pablo lo hizo por el evangelio. Pablo lo hizo para que Timoteo no sea tropiezo. Hay muchas cosas que hay que hacer para que no sean tropiezo a las personas. Pablo sabía muy bien que la circuncisión no era ningún motivo, ni lo fue nunca, para la salvación de las personas. Así que el evangelismo sin discipulado, sin la enseñanza, sin la persuasión bíblica, yo diría que lo único que genera es alboroto espiritual dentro de la congregación. No genera otra cosa. Tenemos que enseñar, tenemos que persuadir. Y para ser discípulos debemos enseñarles lo que Jesús nos ha ordenado. Ellos observaban. Pablo estuvo allí. Pablo no era de los que pasaba por una iglesia, se quedaba, lanzaba las cartas y les decía: bueno, oren para que el Espíritu Santo les ministre y les ilumine. No, él le enseñaba. ¿Se dan cuenta por qué la enseñanza es muy importante? Repartieron cartas, lo acordado, pero no solamente se las dejaron, sino que también les enseñaron. Esa es la forma en que Dios ha destinado para que las iglesias se multipliquen. Y aquí me detengo porque lo que voy a decir no está aquí en mis apuntes. Desde que fundé Fuente de Gracia, siempre hay personas que me dicen: vamos a hacer esto para que vengan las personas, vamos a hacer aquello, trata de no ser tan duro, las personas en Guayaquil son muy resentidas, pastor, no haga esto. Y yo sigo en mi punto. Esas sillas se llenarán por medio de la enseñanza. Y yo sé que esa enseñanza tiene que ser bíblica. Por eso es que dispusimos de un instituto y aquí se enseña las escrituras. Fuera de ahí, eso tiene un nombre: manipulación y falso evangelio. Es la Biblia lo que traerá la multiplicación. Es la enseñanza de las escrituras. Es la palabra que nunca regresa vacía. Es la palabra que es una espada de dos filos. Es la palabra que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Fuera de ahí es un evangelio falso, con el cual no podemos hacer ni el menor convenio. Enseñemos las escrituras. Esa fue la ordenanza de Jesús. Hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he ordenado.
Esta información, junto con la instrucción de Pablo, fortaleció la vida de los creyentes y a otros en el compañerismo. Fueron persuadidos, fueron animados por medio de la enseñanza. Así que la composición del equipo del apóstol Pablo indica la filosofía del ministerio del apóstol Pablo, pero también su compromiso con las conclusiones del concilio de Jerusalén. El apóstol Pablo no fue manipulando lo que se le había entregado en sus manos, de manera tal que cuando pasaba por todas las iglesias, él les enseñaba lo que había acordado el concilio. Te pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a visitar a una persona que ustedes no conocen? Nadie. Yo creo que nadie estaría dispuesto a visitar a una persona que no conoce. Si llega un mensaje de texto a nuestro teléfono invitándonos a la casa de dicha persona y no está dentro de los contactos nuestros, nosotros posiblemente le bloqueemos y no vayamos. Menos ahora como está Guayaquil. ¿Saben qué pasa? Que muchos piensan que van a entrar al cielo sin conocer a Dios. Repito, tú no te atreves a entrar a una casa de un desconocido, pero muchos piensan que van a entrar al cielo desconociendo a Dios. Es más fácil creer que yo no voy a entrar a la casa de un desconocido y creerme que voy a entrar al cielo creyendo que conozco a Dios, cuando en verdad no conozco a ese Dios, porque el que conoce a ese Dios obedece sus mandamientos. Wow, pastor, hay que enseñar la Biblia, sin duda alguna. Una de las razones por las que las iglesias en esta región, dominada obviamente por gentiles, en su mayoría se fortalecieron en la fe y crecieron diariamente, como dice en los versos que leímos en Número, fue que el concilio había decidido minimizar la carga. El capítulo número 15 dice: ¿por qué le imponen cargas que ni ustedes mismos la llevan? Porque somos así. Siempre queremos que otros hagan lo que nosotros no podemos hacer y les exigimos a otros lo que nosotros no hacemos. Le pedimos a otros que conozcan un Dios el cual nosotros desconocemos. Siempre vivimos exigiéndole a los demás, siempre a los demás, siempre a los demás. Tú haz esto, y yo ¿cuándo lo voy a hacer? Yo creo que no hay nada que impida más el crecimiento de las iglesias que las imposiciones extra bíblicas. Repito, no hay nada que impida más el crecimiento de las iglesias que las imposiciones extra bíblicas. No estoy diciendo, porque hay muchas iglesias falsas en Guayaquil que están llenas, que tienen 4 veces lo que en Fuente de Gracia hoy hay, pero esas son guaridas de Satanás, porque la palabra ni el evangelio se enseña. Eso es a lo que el apóstol Pablo dice, que se amontonarán conforme a sus concupiscencias. Eso no es iglesia. Apocalipsis describe eso como sinagoga de Satanás. Iglesia es aquella que se predica la palabra del Señor. Todo lo que no sea bíblico traerá cansancio a tu vida. Todo mandamiento que no sea bíblico traerá cansancio a tu vida y mucho agotamiento. La carga que el Señor nos pide llevar no es pesada. ¿Saben por qué no es pesada? Porque la carga pesada se nos quitó, que era el pecado que pesaba sobre nosotros y la condenación eterna. Ellos tenían que ir ahora a las ciudades y decirle a las personas qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no debían hacer. Sus corazones fueron movidos a un evangelio sencillo y sin cargas extrabíblicas.
Los informes, las decisiones alientan a las congregaciones locales a que vivan un evangelio sencillo sin la imposición de la circuncisión para que fueran salvados. De manera tal que cuando los gentiles vieron esto, ¿qué ocurrió? Un gran avivamiento. ¿Se imaginan ustedes coger un hombre de 80, de 40, de 50 años hoy, ahora hay que circuncidarte? Ojo, y no es en un quirófano. Era con una piedra que tenía un filo. Mira como muchos hacen así. Entonces había que entrar a una carpa con tierra y circuncidarte. ¿Se imagina el alboroto que eso genera? La incomodidad en esa congregación. Muchos se iban a decir, no, un viejito, no, ya yo me quedo así, me voy para la casa. Y la viejita, dale, entra, circuncídate, ya no me lo voy a hacer. Cargas y cargas, más cargas extra bíblicas que no tienen nada que ver con la salvación, imponiéndole a las personas. Lucas nos dice que las iglesias fueron confirmadas. En otras palabras, Lucas nos quiere decir que las iglesias estaban siendo fortalecidas, estaban firmes. Nada ni nadie las movía de un lugar a otro. Las iglesias no solo eran plantadas, sino que por medio de la enseñanza bíblica, las iglesias eran confirmadas. Y esto es lo que hace la enseñanza: fortalece y confirma a la iglesia. Eso es lo que hace la enseñanza: confirma y fortalece a la iglesia. No hay dudas que el mejor crecimiento cualitativamente y cuantitativamente está condicionado a la enseñanza bíblica. Hay muchas iglesias que se van a quedar acá en la tierra e irán al infierno junto con sus pastores, simplemente porque no están enseñando el sano evangelio que promueve la redención eterna, tratando de imponer cargas sobre las personas. Pacta con tu dinero, déjalo aquí, deja el riñón, deja el hígado, deja los ojos. Soy el apóstol, el Señor me está diciendo en estos momentos, falsos. Eso es lo que son, engañando a las personas. La sana doctrina no es simplemente una buena técnica para aplicar. La sana doctrina se encuentra debajo de todo el crecimiento sano y edificativo de toda iglesia. Sin la sana doctrina no puede haber ni habrá un crecimiento numérico sano. El buen testimonio descansa sobre la buena enseñanza. Vaya a una iglesia donde hay falsa doctrina y usted verá los malos testimonios que encontrará. Tristemente es así. El buen testimonio que Timoteo tenía no estaba condicionado a otra cosa, a la sana enseñanza que su mamá y su abuela le habían enseñado. Y ellas habían recibido eso seguramente del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Ahí radicó que tanto los hermanos de Listra como los hermanos de Iconio elogiaran a Timoteo de una manera muy grande. El griego indica que tanto el fortalecimiento de la fe como el crecimiento numérico experimentaba en ese entonces un progreso constante, diariamente. Es decir, una enseñanza doctrinal, no una fe subjetiva, era lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Lucas no menciona cifras como el capítulo número 2, el capítulo número 3, 5,000, 3,000. Yo pienso que Lucas se cansó de contar a las personas en aquel entonces. Eran miles de personas que el Espíritu Santo estaba moviendo a su redil continuamente, miles. Y no solamente aquí, vamos a ver dos versículos anteriores, Hechos 2:47, mira lo que aconteció. Alabando al Señor y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos.
Más personas, más personas. Hechos 6:7, miren lo que dice. Y la palabra de Dios crecía, no la detenían. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Llegamos al capítulo 16, me faltó el capítulo número 9 y el capítulo número 12, y no te quise cansar con tantos versículos hoy. Pero continuamente vemos cómo el Espíritu Santo sigue añadiendo personas a su iglesia. Hechos nos dice que la iglesia crece a pesar de los impedimentos humanos, y que haciendo uso de la sana enseñanza no tenemos otro instrumento ni otra metodología que enseñarles. Ojo, IFG, ustedes necesitan aprender la Biblia. Ustedes no necesitan música, ustedes no necesitan teatro. Todo eso es subjetivo, todo eso nosotros lo hacemos, y muchas cosas más vamos a hacer. El año que viene ya tenemos muchísimas cosas más, conferencias de mujeres, de damas, jóvenes. Pero recordemos esto, eso es secundario. Lo primario es la palabra del Señor. IFG, si usted no tiene hambre por la enseñanza, usted no tendrá hambre por Dios. Usted no puede entrar al cielo a menos que usted conozca lo que ese libro bendito dice de ese Dios. Es allí, en ese libro que está en tus piernas, que tú vas a encontrar los propósitos del Señor. Es allí, aplicando lo que dice ese libro santo lleno de sangre, que usted va a lograr un buen testimonio, pero que otros también van a elogiar tu conducta y tu manera de vivir. ¿Qué hace que se elogie? ¿Qué hace que se elogie nuestro buen testimonio? ¿Cuáles son los resultados? ¿O cómo debemos hacerlo? No quiero que te vayas de acá sin llevarte 3 aplicaciones importantes. Número 1, debemos ser personas consagradas como una cualidad principal. Pablo pasó por Listra, capítulo 14, en el capítulo 16, cuando vuelve a Listra, se encuentra que no solamente Loida y Eunice eran creyentes, sino su hijo y su nieto también era buen creyente y tenían buen testimonio y lo elogiaban. Debemos ser personas consagradas como una cualidad principal. Número 2, debemos ser personas dedicadas a la tarea con fe en la causa. No pienses que visitando Fuente de Gracia una vez al mes, estudiando la Biblia cada 3 meses, tú vas a crecer. No pienses eso. Satanás quiere que sea así. Satanás quiere que tú, cuando te levantes los domingos, digas: bueno, ya yo fui el domingo pasado, ¿para qué voy a ir este domingo? Satanás quiere que tú pienses así. Por eso es que hay que saber a quién elegir, porque debemos ser personas dedicadas. Miren el ejemplo de Marcos y Timoteo. ¿Timoteo abandonó? No, Marcos abandonó. ¿Cómo vamos a escoger personas para el liderazgo que no participan de las actividades? Tenemos que buscar personas dignas. Tenemos que buscar a aquellos que están comprometidos con la obra, con la causa del evangelio. A esos buscar y a esos pedirle ayuda, consejo, para que nos ayuden a caminar en el evangelio. Número 3, debemos animarnos como miembros, como hermanos de la iglesia, para que tengamos un buen testimonio. Oye, ñaño, ¿qué te pasa? Hay una causa que luchar, hay una meta que alcanzar, porque vamos a ser elogiados por la comunidad que está a nuestro alrededor, o quizás digan la verdad de nosotros y a nosotros no nos guste que digan que tenemos mal testimonio. Para eso necesitamos comprender esta realidad. Quiero terminar con una pregunta de meditación, pero te la quiero hacer, la voy a leer despacio porque no la voy
a decir así, caminando de aquí para allá como hace el pastor. La voy a leer, pero quiero que tú medites en ella. ¿Pueden otros elogiar tu testimonio de tal manera que podamos contar contigo para la misión que Dios ha encomendado a nuestra iglesia Fuente de Gracia en Guayaquil? Repito, ¿pueden otros elogiar tu testimonio de tal manera que podamos contar contigo para la misión que Dios ha encomendado a nuestra iglesia en Guayaquil? Medita en eso. Medita si podemos contar contigo simplemente porque otros dicen que tú eres un buen creyente. Vamos a tener que actuar muchas veces como el apóstol Pablo, desechar a Marcos y usar a Timoteo. Tocará. Medita en esa pregunta, porque sí se necesita tener buen testimonio para con los de afuera. El criterio de otros va a influenciar muchas veces en las decisiones que los que están a nuestro alrededor tomen respecto a nosotros, aún en las relaciones personales. Tristemente es así. Padre, gracias.